Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos una noticia que ha conmocionado al mundo de la música y el entretenimiento. El legendario Marco Antonio Muñiz. A sus 92 años ha sido hospitalizado de emergencia en la Ciudad de México. La noticia, que inicialmente circuló como un rumor, fue confirmada por fuentes cercanas a la familia y posteriormente por el equipo médico del Hospital Ángeles Pedregal, donde se encuentra actualmente el embajador del romanticismo. Desde muy temprano en la mañana, las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y buenos deseos para el icónico cantante. Fans de todas las edades, desde aquellos que lo escucharon en sus inicios hasta las nuevas generaciones que han descubierto su música a través de plataformas digitales, expresaron su preocupación y esperanza por su pronta recuperación. La etiqueta La Fuerza Marco Antonio Muñiz se convirtió rápidamente en tendencia global, demostrando el cariño y admiración que el público siente por este gigante de la canción. Pero, ¿qué fue lo que llevó a don Marco Antonio Muñiz al hospital? Según el comunicado oficial emitido por el doctor Esteban Vargas, jefe del equipo médico que lo atiende, el cantante ingresó al nosocomio aquejado de una severa neumonía atípica complicada por una insuficiencia renal aguda y un cuadro de deshidratación severa. El señor Muñiz llegó en un estado delicado con dificultad respiratoria y signos evidentes de agotamiento, explicó el doctor Vargas en la conferencia de prensa ofrecida a las afueras del hospital. Inmediatamente se le realizaron estudios exhaustivos y se procedió a estabilizarlo. Actualmente se encuentra recibiendo tratamiento intensivo y monitoreo constante. La neumonía atípica, también conocida como neumonía errante, es una infección pulmonar causada por diferentes tipos de bacterias y virus, que se distingue de la neumonía típica por sus síntomas menos severos y su presentación gradual. Sin embargo, en personas de edad avanzada, como es el caso de don Marco Antonio, esta condición puede complicarse rápidamente, especialmente si existen otros factores de riesgo como la insuficiencia renal preexistente. La deshidratación, por su parte, agrava aún más la situación, dificultando la función renal y comprometiendo la circulación sanguínea. La noticia del delicado estado de salud de Marco Antonio Muñiz ha golpeado profundamente a la comunidad artística. Numerosos cantantes, actores y personalidades del mundo del espectáculo han manifestado su solidaridad y apoyo a la familia Muñiz. Figuras como Vicente Fernández Jr., Lucía Méndez y Carlos Rivera, entre otros, enviaron mensajes de ánimo y oraciones a través de sus redes sociales. Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dedicó unas palabras al cantante durante su conferencia matutina, destacando su trayectoria y su invaluable contribución a la cultura mexicana. Marco Antonio Muñiz es un tesoro nacional, afirmó el presidente López Obrador. Su voz ha acompañado a generaciones de mexicanos y su legado perdurará por siempre. Enviamos nuestras más sinceras oraciones y deseamos su pronta recuperación. Para entender mejor la magnitud de la situación es importante conocer un poco más sobre la historia clínica de don Marco Antonio Muñiz, si bien siempre se ha caracterizado por su vitalidad y energía. A lo largo de los años, ha enfrentado diversos problemas de salud. En 2015 fue sometido a una cirugía de corazón abierto para corregir una obstrucción arterial. Posteriormente, en 2018, sufrió una caída que le provocó una fractura de cadera, lo que requirió una larga y ardua rehabilitación. A pesar de estos contratiempos, el cantante siempre se mantuvo optimista y con un gran espíritu de lucha, regresando a los escenarios con la misma pasión y entrega de siempre. Mi padre es un guerrero, declaró Jorge Muñiz, hijo del cantante y reconocido conductor de televisión, en una entrevista exclusiva para nuestro canal. Ha superado obstáculos increíbles a lo largo de su vida, y estoy seguro de que esta vez no será diferente. Su fortaleza y su amor por la música son su mayor arma. Jorge Muñiz se mostró agradecido por las muestras de cariño y apoyo que ha recibido la familia, y pidió a los fans que sigan orando por la salud de su padre. El legado de Marco Antonio Muñiz es innegable. Con una trayectoria de más de 7 décadas, ha grabado innumerables discos, ha participado en películas y programas de televisión y ha recorrido los escenarios más importantes del mundo.
Su voz inconfundible y su estilo romántico han conquistado corazones en todo el mundo. Canciones como La enamorada por amor, Escándalo adoro y Quiero abrazarte. Tantos son himnos para varias generaciones y siguen sonando con fuerza en la radio y en las plataformas digitales. Pero más allá de su éxito artístico, Marco Antonio Muñiz es admirado por su humildad, su sencillez y su gran calidad humana. Siempre se ha mostrado cercano a su público, agradecido por el cariño y el apoyo que ha recibido a lo largo de su carrera. Su carisma y su sonrisa contagiosa lo han convertido en un ícono de la cultura popular mexicana. En estos momentos de incertidumbre, la familia Muñiz se mantiene unida y optimista. Los hijos, nietos y bisnietos del cantante se han turnado para estar a su lado en el hospital brindándole todo su amor y apoyo. Estamos confiados en que mi abuelo saldrá adelante, afirmó Antonio Muñiz, nieto del cantante, y también músico. Es un hombre fuerte y valiente con una gran fe en Dios. Estamos seguros de que sus oraciones serán escuchadas. Mientras tanto, los médicos del Hospital Ángeles Pedregal continúan trabajando arduamente para estabilizar al cantante y mejorar su estado de salud. Estamos haciendo todo lo posible para controlar la neumonía y mejorar la función renal, aseguró el doctor Vargas. El pronóstico es reservado, pero confiamos en que el señor Muñiz responderá favorablemente al tratamiento. La noticia de la hospitalización de Marco Antonio Muñiz ha generado una ola de nostalgia y recuerdos entre sus fans. Muchos han revivido sus canciones más emblemáticas y han compartido anécdotas y experiencias relacionadas con el cantante. Las redes sociales se han convertido en un espacio de encuentro y homenaje para este gigante de la música. Recuerdo cuando mi abuela me ponía los discos de Marco Antonio Muñiz. En la radio escribió una usuaria en Twitter. Su voz me transportaba a un mundo de romance y fantasía. Le estoy eternamente agradecida por haberme regalado esos momentos. Crecí escuchando las canciones de don Marco Antonio, comentó otro fan en Facebook. Su música me acompañó en mis momentos más felices y también en los más difíciles. Le deseo una pronta recuperación. El legado de Marco Antonio Muñiz trasciende generaciones y fronteras. Su música ha llegado a todos los rincones del mundo, conquistando corazones de diferentes culturas y nacionalidades. Su voz es un símbolo de México y un referente de la canción romántica. En estos momentos difíciles, queremos enviar un mensaje de aliento y esperanza a don Marco Antonio Muñiz y a su familia. Estamos seguros de que su fortaleza y su amor por la vida lo ayudarán a superar este obstáculo. Le deseamos una pronta y completa recuperación y esperamos verlo pronto de regreso en los escenarios, compartiendo su talento y su alegría con el mundo. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de su carrera y los momentos más icónicos. Sin embargo, fue como solista que alcanzó la fama y el reconocimiento internacional. Su voz privilegiada y su estilo interpretativo único lo convirtieron en uno de los cantantes más importantes de México y América Latina. En la década de 1960, Marco Antonio Muñiz se consolidó como una estrella de la canción romántica, grabando éxitos que lo catapultaron a la fama. Sus presentaciones en los teatros y centros nocturnos más importantes del país eran un rotundo éxito. Su carisma y su conexión con el público lo convirtieron en un ídolo de masas. Además de su carrera como cantante, Marco Antonio Muñiz también incursionó en el cine y la televisión. Participó en varias películas de la época de oro del cine mexicano, compartiendo créditos con figuras como Pedro Infante, Jorge Negrete y María Félix. También condujo programas de televisión y participó en telenovelas. En la década de 1970, Marco Antonio Muñiz continuó cosechando éxitos y consolidando su carrera. Grabó discos con arreglos orquestales y se presentó en los festivales de música más importantes de América Latina. Su música trascendió fronteras y llegó a oídos de públicos de diferentes culturas y nacionalidades. En la década de 1980, Marco Antonio Muñiz se reinventó y adaptó su estilo a las nuevas tendencias musicales. Grabó discos con ritmos más modernos y se presentó en programas de televisión con formatos innovadores.
Su versatilidad y su capacidad de adaptación lo mantuvieron vigente en el gusto del público. En la década de 1990, Marco Antonio Muñiz recibió numerosos homenajes y reconocimientos por su trayectoria artística. Se le entregaron premios y distinciones en México y en el extranjero. Su legado fue reconocido como un patrimonio cultural de la nación. En el siglo XXI, Marco Antonio Muñiz se mantuvo activo en el mundo de la música, realizando presentaciones especiales y colaborando con jóvenes artistas. Su voz seguía sonando con la misma fuerza y emoción de siempre. Su presencia en el escenario era un símbolo de tradición y calidad. Uno de los momentos más emotivos de su carrera fue su presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México en 2010, donde celebró sus 70 años de trayectoria artística. El concierto fue un homenaje a su vida y a su música, y contó con la participación de numerosos artistas invitados. El público lo ovacionó de pie y le demostró su cariño y admiración. Otro momento importante en la vida de Marco Antonio Muñiz fue el lanzamiento de su autobiografía en 2015, donde relató los momentos más importantes de su vida y de su carrera. El libro fue un éxito de ventas y recibió elogios de la crítica. En él el cantante compartió sus experiencias, sus alegrías y sus tristezas, mostrando su lado más humano y vulnerable. Marco Antonio Muñiz es un ejemplo de perseverancia, talento y dedicación. Su trayectoria artística es un legado para las nuevas generaciones de cantantes y músicos. Su voz es un símbolo de México y un referente de la canción romántica. Su música seguirá sonando por siempre en los corazones de sus fans. Volvemos a enviar nuestras mejores vibras y deseos de pronta recuperación a don Marco Antonio Muñiz. Que su espíritu de lucha y su amor por la vida lo ayuden a superar este momento difícil. Estamos contigo, Marco Antonio. El sol implacable de Ciudad de México se filtraba entre las cortinas desgastadas de la mansión Muñiz, iluminando el polvo suspendido en el aire. La muerte de Marco Antonio Muñiz. El legendario cantante conocido como el embajador del romanticismo había sacudido al mundo entero, pero dentro de esas paredes la tragedia se entrelazaba con un veneno mucho más amargo: la incertidumbre sobre su testamento. Marco Antonio había acumulado una fortuna considerable, no solo por sus incontables éxitos musicales y giras internacionales, sino también por sus inversiones inteligentes y su visión para los negocios. Se sabía que era un hombre meticuloso, reservado y a veces impredecible. Su vida personal, aunque expuesta al ojo público durante décadas, siempre había mantenido un velo de misterio, alimentando rumores y especulaciones. Los herederos legítimos eran evidentes: sus 3 hijos reconocidos, Elena, Ricardo y Sofía. Elena, la mayor, era una exitosa abogada en España conocida por su pragmatismo y frialdad calculada. Ricardo, el hijo del medio, había seguido los pasos de su padre, aunque sin alcanzar el mismo estrellato. Su carrera musical, salpicada de altibajos, lo había dejado con una mezcla de resentimiento y admiración hacia la figura paterna. Sofía, la menor, era una artista plástica con un espíritu bohemio y una aversión manifiesta por el mundo de los negocios y las convenciones sociales. Aparentemente, la distribución de la herencia debería haber sido sencilla: 1/3 para cada uno, tal como dictaba la ley. Pero la realidad era mucho más turbia. El abogado de la familia, el venerable y enigmático don Rafael Mendoza, había convocado a los herederos a la lectura del testamento con un rostro sombrío que presagiaba complicaciones. La sala, adornada con fotografías en blanco y negro que testimoniaban la gloria pasada de Marco Antonio, se convirtió en un escenario de tensión palpable. El silencio era casi ensordecedor, interrumpido solo por el tic-tac del reloj antiguo que presidía la estancia. Don Rafael, con voz pausada y grave, comenzó a leer el documento. Para sorpresa de todos, el testamento no especificaba una división equitativa entre los hijos. En lugar de eso, establecía una serie de condiciones y desafíos que debían ser superados para obtener la parte correspondiente de la herencia. La primera condición: encontrar un objeto perdido, un pequeño amuleto de jade que Marco Antonio había poseído desde su juventud, un obsequio de su abuela, una chamana de Oaxaca. Este amuleto, según el testamento,
no solo tenía un valor sentimental incalculable, sino que también contenía la clave para descifrar un enigma que revelaría la verdadera voluntad del cantante. La búsqueda del amuleto se convirtió en una obsesión para los tres hermanos. Elena, con su lógica implacable, contrató a un equipo de investigadores privados para rastrear su paradero. Ricardo, impulsado por la necesidad de reivindicar su talento y demostrar su valía, recurrió a sus contactos en el mundo de la música, indagando en los recuerdos de viejos amigos y colaboradores de su padre. Sofía, fiel a su intuición artística, se adentró en los círculos esotéricos de la ciudad buscando respuestas en la lectura del tarot y la interpretación de los sueños. La investigación de Elena la llevó a descubrir un oscuro secreto en el pasado de su padre, un romance prohibido con una bailarina exótica en los años 60, una mujer cuyo nombre había sido borrado de la historia oficial. La bailarina, conocida como la Serpiente de Oro, había desaparecido misteriosamente poco después de su relación con Marco Antonio, dejando tras de sí un reguero de rumores y especulaciones sobre su posible asesinato. Elena sospechaba que el amuleto de jade podría estar relacionado con este episodio turbio, una prueba incriminatoria o una forma de expiación tardía. Ricardo, por su parte, tropezó con un manuscrito inédito de Marco Antonio, una serie de poemas y canciones que revelaban una faceta desconocida del artista, un lado vulnerable y atormentado por la culpa. El manuscrito contenía pistas crípticas sobre la ubicación del amuleto, versos llenos de metáforas y simbolismos que desafiaban su intelecto. Ricardo sintió una conexión más profunda con su padre a través de esta obra póstuma, una comprensión que trascendía la rivalidad artística que los había separado durante tantos años. Sofía, guiada por sus visiones y la sabiduría ancestral de los chamanes, viajó a Oaxaca, la tierra natal de su abuela, en busca de respuestas. Allí conoció a una anciana curandera que le reveló la historia del amuleto, su poder para proteger del mal de ojo y su conexión con los espíritus de la naturaleza. La curandera le advirtió que el amuleto estaba custodiado por una fuerza oscura, un ente maligno que se alimentaba de la ambición y la envidia. Mientras los hermanos Muñiz seguían sus pistas por separado, don Rafael Mendoza, el abogado de la familia, observaba sus movimientos con una mezcla de interés y preocupación. Don Rafael era mucho más que un simple abogado. Era un confidente, un consejero y un amigo leal de Marco Antonio durante décadas. Conocía los secretos más profundos del cantante, sus virtudes y sus defectos, sus amores y sus desengaños. Sospechaba que el testamento de Marco Antonio no era solo una forma de legar su fortuna, sino también una prueba para sus hijos, una oportunidad para redimirse y encontrar la verdad sobre sí mismos. La búsqueda del amuleto los llevó por laberintos de calles adoquinadas, anticuarios polvorientos, archivos olvidados y paisajes exóticos. En cada paso los hermanos se enfrentaban a sus propios demonios internos, sus resentimientos reprimidos, sus inseguridades latentes y sus ambiciones desmedidas. La competencia entre ellos se intensificaba, alimentada por la desconfianza y el miedo a ser engañados. Elena, impulsada por su sed de poder, intentó sabotear la investigación de sus hermanos, utilizando sus contactos en el mundo legal para bloquear sus accesos a información crucial. Ricardo, consumido por la frustración, recurrió al alcohol y las drogas buscando un escape a la presión y el dolor de la búsqueda. Sofía, atormentada por sus visiones, se aisló del mundo buscando refugio en la meditación y la oración. Pero, a pesar de sus diferencias y sus conflictos, los hermanos Muñiz compartían un vínculo inquebrantable, un lazo de sangre que los unía más allá de la ambición y la envidia. En el fondo de sus corazones, anhelaban el amor y la aprobación de su padre, un reconocimiento que nunca habían logrado obtener en vida. El testamento de Marco Antonio, en su complejidad y su misterio, se había convertido en una oportunidad para reconciliarse con su pasado y construir un futuro mejor. El clímax de la búsqueda llegó en una noche tormentosa en Oaxaca. Elena, Ricardo y Sofía se encontraron en una antigua hacienda abandonada, un lugar que aparecía recurrentemente en los sueños de Sofía y que coincidía con las pistas encontradas en el manuscrito de Ricardo. La hacienda, envuelta en la niebla y la oscuridad, emanaba una atmósfera inquietante, un presagio de los peligros que les esperaban. Dentro de la hacienda,
Los hermanos descubrieron un altar secreto adornado con velas, flores y ofrendas a los dioses ancestrales. En el centro del altar encontraron una caja de madera tallada cerrada con un candado antiguo. La caja contenía el amuleto de jade, pero también una nota manuscrita de Marco Antonio. La nota revelaba la verdad sobre el pasado del cantante, su romance con la Serpiente de Oro y su trágica muerte. Marco Antonio había amado profundamente a la bailarina, pero su relación había sido truncada por la envidia y la traición de un rival celoso. El amuleto de jade había sido un regalo de la Serpiente de Oro, una protección contra el mal que la había acompañado hasta su último aliento. Marco Antonio se había sentido culpable por la muerte de su amante durante décadas, un peso que había cargado en silencio y que había intentado expiar a través de su música. El testamento y la búsqueda del amuleto eran su forma de confesar su pecado y liberar a sus hijos del legado de su culpa. La nota también revelaba la verdadera voluntad del cantante. Marco Antonio no quería dividir su fortuna entre sus hijos, sino unirlos en un proyecto común, una fundación benéfica que llevara su nombre y que apoyara a jóvenes artistas talentosos de escasos recursos. El amuleto de jade era el símbolo de esta unión, la representación de su amor por sus hijos y su compromiso con el futuro de la música. Al leer la nota, los hermanos Muñiz comprendieron el verdadero significado del testamento de su padre. Dejaron atrás sus ambiciones y sus resentimientos, uniendo sus fuerzas para cumplir con la voluntad de Marco Antonio. Crearon la Fundación Muñiz, un legado que trascendió la riqueza material y que perpetuó el espíritu generoso y romántico del embajador del romanticismo. El misterio del testamento de Marco Antonio Muñiz no solo reveló secretos del pasado, sino que también transformó el futuro de sus herederos, demostrando que el amor y la reconciliación son los verdaderos tesoros de la vida. El eco profundo de una voz, la resonancia inconfundible de Marco Antonio Muñiz, llenaba los teatros, las radios, los hogares. Pero detrás de la cortina de terciopelo, tras el brillo de los reflectores, se escondía una sinfonía de desafíos, una melodía agridulce tejida con hilos de ambición, sacrificio y la implacable búsqueda de la perfección. Su historia, la del embajador del romanticismo, no es solo la de un triunfo arrollador, sino también la de una lucha constante contra obstáculos que pusieron a prueba su talento, su perseverancia y su amor incondicional por la música. Marco Antonio Muñiz, nacido en Guadalajara, Jalisco en 1933, no llegó a la fama de la noche a la mañana. Su camino fue empedrado con incertidumbre, con puertas cerradas y la sombra persistente de la duda. Desde muy joven, sintió el llamado irresistible de la música. A pesar de las modestas circunstancias familiares, encontró en la radio y en los discos de vinilo un universo de posibilidades. Imitaba a los grandes cantantes de la época, puliendo su voz de manera autodidacta, absorbiendo cada matiz, cada inflexión, cada secreto de la interpretación. Sus primeros pasos fueron en pequeños bares y centros nocturnos de Guadalajara. Cantaba boleros, tangos, canciones rancheras, adaptándose al gusto del público, afinando su estilo, ganándose la vida con cada nota. La competencia era feroz. Decenas de jóvenes talentos aspiraban a la misma oportunidad, al mismo sueño, conquistar el corazón del público y grabar un disco. Las noches eran largas, el pago escaso, pero la pasión lo mantenía a flote. Uno de los primeros grandes obstáculos fue la incomprensión de su padre, don Benjamín Muñiz. Un hombre práctico y trabajador, veía la música como una afición, no como una profesión. Quería que su hijo estudiara una carrera de verdad, que tuviera un futuro seguro. Las discusiones eran frecuentes. Marco Antonio defendía su vocación con uñas y dientes, argumentando que la música era su vida, su razón de ser. Sin embargo, la presión familiar lo carcomía por dentro. Sentía la necesidad de demostrarle a su padre que no estaba equivocado, que podía triunfar en el mundo del espectáculo. Finalmente, con el apoyo incondicional de su madre, doña Amalia Rivera, quien creía ciegamente en su talento, decidió perseguir su sueño. Empacó sus pocas pertenencias y se aventuró a la Ciudad de México, el epicentro de la industria musical. La capital era un monstruo gigantesco, una jungla de luces y sombras,
donde los sueños se hacían añicos con la misma facilidad con que se cumplían. Los primeros meses en la Ciudad de México fueron una pesadilla. Vivía en una habitación miserable compartida con otros aspirantes a artistas comiendo lo justo para sobrevivir. Las audiciones eran interminables. Recibía más rechazos que oportunidades. Los productores le decían que su voz era demasiado melancólica, que su estilo era anticuado, que no tenía el gancho necesario para triunfar. La desesperación comenzaba a apoderarse de él. Pensó seriamente en regresar a Guadalajara y rendirse. Pero un encuentro fortuito cambió su destino. Una noche, mientras cantaba en un pequeño café, fue escuchado por un reconocido compositor y arreglista, el maestro Raúl Lavista. Lavista quedó impresionado por la calidad de su voz, por su afinación perfecta y por la profunda emoción que transmitía al cantar. Lo invitó a realizar una prueba en su estudio de grabación. El resultado fue sorprendente. Lavista vio en Marco Antonio un diamante en bruto, un talento único que solo necesitaba ser pulido. Juntos comenzaron a trabajar en un repertorio de canciones originales, adaptadas a su estilo vocal. Lavista le enseñó técnicas de interpretación, lo guió en la selección de los temas, lo ayudó a construir una imagen artística sólida. Poco a poco Marco Antonio fue ganando confianza en sí mismo, descubriendo su propio camino, definiendo su identidad musical. Sin embargo, el camino hacia el éxito aún estaba lleno de obstáculos. Las compañías discográficas se mostraban reacias a firmar un contrato con un cantante desconocido. Argumentaban que el mercado estaba saturado, que no había espacio para un nuevo artista. Marco Antonio y Lavista insistieron, tocaron puertas, enviaron demos, lucharon contra la burocracia y la indiferencia. Finalmente, una pequeña compañía independiente les dio una oportunidad. Su primer disco fue un fracaso comercial. Las ventas fueron bajas, la promoción escasa, la crítica indiferente. Marco Antonio se sintió devastado. Pensó que su carrera había terminado antes de empezar. Pero Lavista lo convenció de no rendirse. Le dijo que el talento siempre encuentra su camino, que la perseverancia es la clave del éxito. Trabajaron incansablemente en un nuevo disco, experimentando con diferentes estilos, buscando un sonido propio. Esta vez apostaron por el bolero, un género musical que estaba en declive pero que Marco Antonio amaba profundamente. Grabaron una serie de boleros clásicos con arreglos modernos y una interpretación apasionada. El disco fue un éxito arrollador. Las ventas se dispararon, las canciones sonaban en todas las radios. Marco Antonio se convirtió en un ídolo de la noche a la mañana. Pero la fama no lo cambió. Siguió siendo el mismo hombre sencillo y humilde, agradecido por la oportunidad que la vida le había brindado. Nunca olvidó sus orígenes, las dificultades que había enfrentado, el apoyo de su familia y amigos. Siempre se mantuvo fiel a su estilo, a su voz, a su pasión por la música. Los años siguientes fueron una sucesión de éxitos. Grabó decenas de discos, realizó giras internacionales, participó en películas y programas de televisión. Su voz se convirtió en la banda sonora de varias generaciones. Sus canciones trascendieron fronteras, uniendo corazones y culturas. Recibió numerosos premios y reconocimientos, incluyendo discos de oro y platino, nominaciones al Grammy y el título de embajador del romanticismo. Sin embargo, a pesar de la fama y el éxito, Marco Antonio enfrentó nuevos desafíos. La industria musical cambiaba constantemente. Nuevos géneros y estilos musicales surgían desplazando a los clásicos. Marco Antonio se negó a traicionar su estilo, a sacrificar su identidad musical en aras de la popularidad. Siguió cantando boleros, baladas y canciones románticas, defendiendo la belleza y la elegancia de la música tradicional. Esta decisión lo alejó del gusto de las nuevas generaciones. Su popularidad comenzó a declinar. Las ventas de sus discos disminuyeron, sus conciertos se hicieron menos frecuentes. Muchos lo consideraron un artista del pasado, un ícono obsoleto. Marco Antonio enfrentó esta situación con serenidad y dignidad. Sabía que su música seguiría viviendo en el corazón de quienes la amaban, que su legado perduraría a través del tiempo. En los últimos años de su vida, se dedicó a promover la música mexicana y a apoyar a jóvenes talentos. Creó una fundación para ayudar a niños de escasos recursos a estudiar música.
Siguió cantando en ocasiones especiales compartiendo su talento y su pasión con el público. Se convirtió en un ejemplo de perseverancia, humildad y amor por la música. Uno de los desafíos más significativos que enfrentó fue el cambio generacional en el gusto musical. Las tendencias evolucionaban rápidamente, y aunque su voz y su estilo seguían siendo impecables, la música romántica tradicional perdía terreno frente a los nuevos géneros. Le costó adaptarse a las nuevas plataformas y a las estrategias de marketing digital, lo que afectó la visibilidad de su trabajo ante el público más joven. A pesar de ello, Marco Antonio nunca renunció a su esencia, manteniendo viva la llama del bolero y la canción romántica. Otro reto importante fue mantener su salud vocal a lo largo de los años. La exigencia de las giras y los compromisos profesionales cobraron factura, y en ocasiones tuvo que lidiar con problemas en sus cuerdas vocales. Sin embargo, gracias a una disciplina rigurosa y al cuidado de profesionales, logró mantener su voz en óptimas condiciones durante gran parte de su carrera. Además, la competencia en la industria musical siempre fue feroz. La aparición de nuevos talentos y la constante innovación en la producción musical obligaron a Marco Antonio a reinventarse y a mantenerse relevante. Aunque nunca dejó de ser fiel a su estilo, siempre buscó nuevas formas de conectar con el público y de enriquecer su propuesta artística. Finalmente, uno de los mayores desafíos que enfrentó fue lidiar con la presión de mantener su estatus como figura pública. La fama conlleva una gran responsabilidad, y Marco Antonio siempre se esforzó por ser un ejemplo a seguir para sus seguidores. Evitó los escándalos y se mantuvo alejado de la polémica, enfocándose en su música y en su compromiso con la sociedad. Por todo esto, la carrera de Marco Antonio Muñiz es un ejemplo de resiliencia, talento y dedicación. A pesar de los obstáculos y los desafíos, logró construir un legado imborrable en la historia de la música mexicana. Su voz seguirá resonando en nuestros corazones por siempre. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado conociendo un poco más sobre la vida y los desafíos de este gran artista.